18. Sí. Muy buena tarde. Saludo con mucho afecto y mucha admiración a todas las personas que se encuentran en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su diplomado de Derecho Procesal Electoral. Sobre este particular, dos cosas previas a entrar en materia. La primera, preguntar a ustedes, porque aquí ya es la segunda ocasión que tengo oportunidad de estar con ustedes. Entonces, en el primer tema, la primera clase de este diplomado, yo vi la definición de derecho procesal electoral y algunos otros temas relacionados. Mi pregunta es, ¿recibieron la presentación? Porque me quedé con una gran duda. Yo la envié y normalmente cuando la pasan a ustedes, entonces me dicen, ya está enviada. Y en esta ocasión no. Bueno, no sé qué habrá pasado, pero entonces mañana mismo se las envío. Esa primera presentación, porque eso es un compromiso mío. Entonces, no sé qué pasó, porque yo la envié al día siguiente de que tuvimos la clase. Y no sé qué pasó, se atoraría por ahí el correo, lo que sea, pero eso se puede remediar. Bueno, sí, no la ha recibido nadie del grupo, porque al no recibirla una persona, seguramente no la ha recibido nadie. Bueno, entonces voy a ver eso y mañana mismo debe estar ya con ustedes. La segunda cuestión es en este sentido. Bueno, resulta que en su programación de su diplomado, quiero ver si el día de hoy, es decir, la tarde de hoy y la de mañana miércoles, tenemos el tema de reglas comunes a los medios de impugnación en materia electoral o tienen la de el recurso de revisión y justicia, y justicia digital o algo así. ¿Cuál es la que tienen asignada? A ver, alguien que pueda tomar la palabra y ver qué tema le toca hoy a su diplomado. Porque aquí quiero hacer una aclaración. Creo que hay que cambiar el orden de los temas. Entonces, antes de que empecemos a hablar de la materia, ¿por qué estamos cambiando el orden de los temas? Vean ustedes en su diplomado qué les corresponde hoy. A ver, ha levantado su mano Noel. A ver, por favor. Buenas tardes, maestro. 23 y 24 de mayo, recursos administrativos y juicio en línea, recursos administrativos, recurso de revisión ante el INE y recursos administrativos ante los OPLES, juicio electoral en línea. ¿Y qué les toca el viernes, que se prolonga el lunes? Viernes 26. Ajá. Reglas procesales comunes. Ajá. Requisitos de los actos procesales, actos de las partes, actos del órgano jurisdiccional, representación, demanda, improcedencia y sobreseimiento, y emplazamientos y notificaciones. Muy bien, le agradezco mucho, Noel. Gracias. Miren, eso es lo que tienen ustedes en su digamos, en su guión, en su temario. Aquí yo ya hablé con las autoridades de la escuela y vamos a hacer un cambio, pero tiene lógica y ustedes mismos la van a entender. Si está diciendo que se trata de reglas comunes y todo lo demás que nos leyó el señor licenciado Noel, pues entienden que reglas comunes para todos los medios impugnativos, incluyendo el recurso de revisión administrativa. Entonces, vamos a dar los dos temas, pero en orden diferente. Ahora y mañana vemos reglas comunes. Y el viernes y lunes vemos ya el recurso administrativo. Tiene sentido porque primero te doy todas las reglas que son comunes a cualquier medio impugnativo, incluyendo el recurso de revisión. Porque si vemos recurso de revisión sin darte las reglas, pues te costaría más trabajo. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces no vayan a pensar, pues este amigo que ha llegado minutos tarde no sabe ni qué está haciendo. No, no, no. Sí. Lo de la tardanza no fue por otra cosa, sino porque no podía acceder. Pero eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces quedamos. Primero, te tengo que enviar esa presentación que no, desconozco por qué no se te envió, porque yo sí la envié. No a ustedes, porque no tengo sus correos, sino a nuestra autoridad de la Escuela Judicial. Tal vez se atoró por ahí el correo. 2, vamos a cambiar el orden de los temas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y 3, esta presentación también es de ustedes. De tal manera que pues no hay necesidad que tomes apuntes ni cosas de ese tipo. Hecha esa aclaración y ofreciéndoles además una amplia disculpa por unos minutos que he llegado tarde, vamos a empezar en materia. Dice nuestro tema, reglas comunes a los medios de impugnación en materia electoral, y ahí se abarca todo lo que nos hizo favor de leer el abogado Noel. Nos dijo las acciones que llevan a cabo las partes, por otro lado también toda la cuestión de improcedencia, de desechamiento. Bueno, pues todo esto va comprendido ahí, entonces no hay necesidad de poner todo el título tan largo, pero lo vamos a ver todo. Bien, pero ahora he de decirles que vamos, porque ustedes saben que estamos en una situación muy peculiar, sui generis, como diríamos nosotros, siguiendo a nuestros predecesores los romanos. Es decir, una situación extraña, porque normalmente nos veníamos rigiendo en nuestra materia procesal electoral por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esta ley era la vigente y ya estábamos muy acostumbrados a ella y muchos lo manejaban a ojos cerrados. Pero resulta que por un proceso de reforma electoral que todos conocemos, que pues se ha iniciado desde el año pasado, año 22, y pues ha culminado en los primeros días de este año, esta ley fue abrogada, es decir, ya quedó sin vigencia y fue sustituida por la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo del año 23. Y en el decreto de reforma que fue publicado, se dice que la vigencia de esta nueva ley comienza al día siguiente de su publicación. El día siguiente fue el 3 de marzo. 3 de marzo de 23, 3 del 23. Entonces, de hecho, ya la ley anterior abrogada, ya es histórica. Entonces tendría que ser la ley de medios. Sin embargo, hubo acciones de inconstitucionalidad y Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la única autoridad competente para conocer y resolver acciones de inconstitucionalidad, suspendió su aplicación, la aplicación de la nueva ley. Esto ocurrió el 24 de marzo, prácticamente 20 días después de que fue publicada. Y entonces, pues resulta que ahorita, pues esa ley no podemos decir que esté aplicándose porque está suspendida. No está abrogada, está suspendida hasta que Suprema Corte de Justicia tome la decisión respecto a las acciones de inconstitucionalidad que se han planteado. Entonces, ahorita, de hecho, están rigiendo, entre comillas, las dos leyes, porque a las personas que impugnaron antes de ese decreto del 2 de marzo y que todavía están sus casos en resolución ante el tribunal, se les aplica la ley abrogada, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y a las personas que impugnaron a partir del 3 de marzo que empezó la vigencia de la nueva ley, la General de los Medios de Impugnación en materia electoral, se le aplica
hasta el día que fue suspendido el ejercicio de esa ley, la aplicación de esa ley el 24 de marzo. La persona que impugnó, sea persona física o sea un partido político, por ejemplo, que impugnó después del 24, después de que la Corte suspendió, se le aplica la anterior ley. Entonces, ahorita se están manejando las dos leyes, dependiendo el momento en que tú interpusiste tu medio impugnativo. Así que no nos queda más remedio que ver cómo estaba en la ley de medios y si hay alguna modificación en la nueva ley. ¿Queda claro eso? Entonces tenemos que manejarnos con las dos leyes. Esto terminará cuando la Corte diga finalmente qué pasó con la nueva ley. Ahora bien, ¿cómo distingo una ley de otra? Empecemos por el nombre. La ley que se abrogó se llama Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Y la nueva ley se habla de ella como Ley General de los Medios. Si ustedes observan, se le ha quitado la palabra sistema. Eso se los doy así como, disculpen en el anglicanismo, se los doy como un tip. ¿Sí? Si quieres así distinguir de entrada, si tuvieran los dos libros, acuérdate, cuando dice sistema de medios es la anterior, la que está abrogada. Si no dice sistema, sino directamente Ley General de los Medios, es la nueva. Ahí tienes ya así como una nota para que de entrada la distingas. Pero claro, hay otras distinciones ya de fondo, porque esto es de forma, del título de la ley. Por ejemplo, la nueva ley, la Ley General de los Medios de Impugnación, tiene 70 artículos de fondo, más transitorios. Y la anterior, la que fue abrogada, la Ley General del Sistema de Medios, tiene 110 artículos de fondo más los transitorios. Entonces yo, así, sin ser abogado, nada más viendo los dos libros, observo que la ley abrogada tiene más artículos, tiene 110, y la nueva ley tiene menos, 70. ¿Y esto tiene una razón de ser? Pues sí, tiene la razón de ser en el sentido de que la ley abrogada tiene muchas vías de impugnación que han desaparecido, ya no aparecen en la nueva ley. A manera de dos ejemplos, porque tendríamos aquí que detenernos mucho, ya no existe el juicio de inconformidad ni el recurso de reconsideración, ni tampoco existe el juicio para la protección de los derechos político-electorales, que por sus siglas las conocíamos en el argot de los tribunales como JDC. Esos desaparecen en la nueva ley. Consecuentemente, los artículos que regulaban estos medios de impugnación pues desaparecen. Eso explica que se reduce. Lo que estoy diciendo, cualquiera que me escuche, pues piensa, oiga, qué grave. Por ejemplo, ya no hay JDC, ya no puedo yo como ciudadano reclamar, por ejemplo, que no me haga el Instituto Nacional Electoral extendido mi credencial para votar. No, tampoco así. Yo dije que desaparecían las vías, no los derechos. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que estaba en varias vías se reduce a pocas vías. Ahorita vamos a ver cuántas. Entonces, ya no hay JDC, pero sí hay manera de impugnar esos derechos que antes tenía yo en JDC como ciudadano. Entonces, no se alarmen, tampoco nos han quitado derechos a los justiciables, solamente que antes tenían una vía específica que ha desaparecido y se incorpora otra. Así. Bueno, ahora bien, otra cuestión es que si yo analizo la nueva ley,
entonces me encuentro que al igual que el anterior, entrando la ley, inmediatamente que empiezan sus artículos, habla primero de disposiciones generales. Disposiciones generales. Y a partir del artículo 6, o sea, las disposiciones generales las tiene del 1 al 5. Y a partir del 6 habla de reglas comunes. En la ley abrogada, del 1 al 5 habla de disposiciones generales y del 6 en adelante a las reglas comunes. Entonces va siguiendo en esto lo que decía la ley anterior. Pero resulta que en la ley anterior las reglas comunes van del artículo 6 al artículo 33. ¿Y qué pasa en la nueva ley? En la nueva ley las reglas comunes van de el 6 y hasta el artículo 32. O sea, ahí se perdió un artículo. Pero no se perdieron derechos. Bueno, ahora pues voy a empezar a estudiar de acuerdo a la nueva ley y pues yo sugeriría que ustedes tengan a la mano la ley anterior. A ver, vamos a hacer este ejercicio porque te digo que ahora tenemos que tomarnos la molestia de comparar una con otra, porque todavía no sabemos qué decisión va a tomar finalmente Suprema Corte. A lo mejor va a considerar que queda abrogada toda la ley, que queda expulsada del sistema, la nueva, o solamente algunos artículos de la nueva. Pues eso está a decisión de los señores ministros y ministras. Entonces nosotros ahorita en este diplomado pues tenemos nada más que ver cómo está el texto de ambas leyes. Entonces mira, si tú tienes un dispositivo que te permita ver el texto de la ley anterior, acuérdate que es la del sistema de medios de impugnación en materia electoral, tenla a la mano en tu dispositivo. Y yo voy a ir donde aparece esa ley. Ten mucho cuidado ahorita que localices la ley abrogada, porque la máquina es muy, me da como advirtiéndome, oye, pues eso ya está abrogado, ya no lo consultes, está abrogado. Pero es que la máquina no sabe qué es lo que estamos haciendo en el diplomado. Entonces la enloqueces porque estás pidiendo una ley abrogada. La Ley General de los Medios te da la ley actual, pero no la anterior, la de del sistema de medios de impugnación. Entonces, ten cuidado en eso. No estés tomando la ley nueva. Esta yo la tengo aquí en una copia del decreto. Y entonces vamos a analizar conforme al decreto la nueva ley. Y tú vas a ir observando si hay cambios o no hay cambios. Si adviertes cambios, levanta tu mano electrónica. Diga, mira, aquí en la nueva ley dice ABC. Oiga, cuidado, en la anterior ley decía BFJ. ¿De acuerdo? Y de esta manera vamos encontrando lo que ha cambiado, si es que algo ha cambiado. Dice aquí todavía esta lámina que la ley, acuérdate que estoy hablando, así ha levantado su mano don Mauricio, vea su micrófono y lo escuchamos. Gracias, doctor. Oiga, yo tengo una duda ahí me interesante. En el dictamen siempre se manejó como ley de medios de impugnación y hasta la publicación aparece como ley general de medios de impugnación. ¿Cómo aparecía en el dictamen, perdón? Ley de medios de impugnación, así era el nombre de la ley. Ley de medios de impugnación. Y hasta la publicación la cambian. En la publicación, Ley de General de los Medios. ¿Sí? Pero la que vale es la que estaba en el diario oficial.
todo lo que hayan discutido antes no trasciende lo que está publicado en el diario oficial. Bueno, pero entonces, miren, dice esta constitución, esta ley, en su artículo 1, dice, del ámbito de aplicación y de los criterios de interpretación. A ver, el artículo 1, en la presente ley es de orden, a ver, se perdió la conexidad. Princita. Sí se oye, doctor. Sí se oye, pero no se ve. Ahorita a ver si no nos causa problema. ¿Sí me están escuchando? Sí, maestro. Sí. Muy bien. ¿Y si están viendo las láminas? No, maestro. No, aún no. Ya no La se ve, lámina. doctor, ya no se ve la Ajá. presentación. Creo que ya se conectó. ¿Ahora sí la ven? ¿Sí la ven ahora? Ya Ya se la ve, ven. ya se ve. Bueno, muchísimas gracias. Dice aquí que la presente ley es de orden público de observancia general en toda la República y reglamentaria de artículos 17, 41, 60 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que a falta de disposición expresa es aplicable de forma supletoria en materia de impartición de justicia electoral en las entidades federativas. O sea, si estoy en cualquier estado de la República y resulta que no tienen una ley al respecto, se aplicaría en forma supletoria a esta. Bueno, esto dice el primer artículo. Ahora bien, me voy al artículo 2. Y en el artículo 2 me dice que en caso de duda, sus normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. Entonces, pues habrá que ver cuáles son esos criterios. En la ley anterior también dice criterio gramatical, sistemático y funcional, ¿sí? Bueno, pero ¿en qué consisten? Las reglas de la gramática. Si la palabra está haciendo las veces de un sustantivo, de un adjetivo, de un verbo, estás al pie de la letra, por decirlo de una manera coloquial, que dice
dice y así lo vamos a entender. Y claro, yo tengo que ahí, desde luego, saber las reglas de gramática, porque a veces no las tenemos muy claras. Y por ejemplo, en cuestión de plazos, tengo que ver qué es lo que dice la ley, porque no es lo mismo hasta que desde. Ambas son preposiciones. Tú las estudiaste cuando estudiabas en la primaria, en la secundaria, pero significan diferente, hasta de desde. Fíjate que hace muchos años, te voy a comentar esto para que me des tu opinión, allá por los años 60, que tú ni nacías porque ustedes son muy jóvenes, había un anuncio de una marca de camisas y se llamaba como la ciudad en Inglaterra, Manchester, las camisas Manchester. Y en el anuncio, en el spot, que era televisado, aparecía el actor ya fallecido, Mauricio Garcés. Habrás visto en algunas películas, Mauricio Garcés. Y aparecía luciendo una camisa de esta marca. Y decía, hasta que usé una Manchester, refiriéndose a la marca, me sentí a gusto. Hasta que usé Manchester. Hasta es una preposición. ¿Pero qué implica? ¿Inicio o término? Pues inicia término. La expresión correcta debería haber sido desde que uso una Manchester me he sentido a gusto. En la expresión literal que decía el actor, que por cierto no era su culpa, no era su culpa, a él le pasaban el spot, el guión, y él lo repetía, no tenía por qué meterle mano al guión y corregirlo. Pero si está diciendo hasta que usé una Manchester me sentí a gusto, quiere decir que al ponérsela, ¿qué le pasó? Dejó de sentirse a gusto. Le hubiéramos preguntado, bueno, ¿y qué le pasó cuando se puso su camisa? ¿Se llenó usted de urticaria? ¿Se quemó la piel? ¿Qué le pasó? Exactamente lo contrario de lo que quería decir el anuncio. Fíjate entonces, ¿qué importancia tiene saber la gramática? Entonces, si tú eres magistrado, si tú eres juez y vas a interpretar con criterio gramatical, pues tienes que, claro, tomar en cuenta eso, las reglas de la gramática, y entender cuándo se trata de un verbo o de un adverbio o de un prefijo o de un sufijo, etcétera. Bueno, pues ese es el criterio así literal, al pie de la letra. Y es el primero que se nos ocurre, lo que dice la ley. ¿Qué es el criterio sistemático? Ese consiste en tomar en cuenta todo el contexto de la ley. A lo mejor lo que no está muy claro en el artículo 5, leyendo el 22, ya te queda claro. Entonces hay que ir confrontando artículos, todo el contexto de la ley, todo el panorama. Y tal vez se aclaren las cosas que no estaban muy claras en un artículo si tomas en cuenta los artículos precedentes y los posteriores. Y que es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Yo te dije, no podemos entrar al recurso de revisión administrativa si no vemos antes las reglas generales, obvio. ¿Y qué es el funcional? Ahí nos tenemos que preguntar cuáles son los fines del legislador. O sea, ¿qué es lo que pretende con esa disposición? Y ahí nos sirve mucho la exposición de motivos, la discusión que se dio en las cámaras, etcétera, para que tú vayas viendo la funcionalidad del artículo, para que tu interpretación esté acorde a lo que pide o quiere o tuvo intención de establecer el legislador. Es más complicado, es más subjetivo. Bueno, pero esos tres criterios, gramatical, sistemático y funcional, son los primeros que se nos ocurre cuando estamos interpretando normas como jueces. Y entonces aquí se señalan estos tres criterios.
Y es muy importante si tú ves las resoluciones del Tribunal Electoral que obran en línea, ahí verás que muchas veces los y las magistradas, cuando están dando un proyecto de resolución, dicen siguiendo el criterio gramatical, tal. Siguiendo el criterio funcional o sistemático, encontramos esto. Quiere decir que están actuando conforme lo ordena la ley, y así lo ordena también la ley ya abrogada. Dice también ese artículo 2 que está prohibido por analogía y aún por mayoría de razón imponer una sanción no decretada en ley al caso concreto. A ver, ¿en la anterior ley había esta disposición? No, no la había. Entonces ahí, foco rojo, porque esta nueva ley está limitando las funciones de interpretación del tribunal y está dándole una orientación aplicable al derecho penal, donde por disposición de la Constitución no se puede por analogía ni aún por mayoría de razón imponer pena alguna que no esté establecida en ley. Entonces, cuidado con esto porque si lo profundizamos podemos llegar a situaciones muy interesantes. Hace muchos años, cuando nuestro país se independizó, estoy hablando del siglo XIX, en 1821 México se hizo un país independiente y ya pudo disponer sus propias leyes, ya pudo establecer su propia normatividad. En aquellos días teníamos mucha influencia de algunos autores de la Ilustración francesa del siglo anterior, del XVIII, por ejemplo, Montesquieu. Y él decía que los jueces deben ser la voz de la ley. Nada más, no deben agregar ni poner ni quitar una coma, sino simplemente la ley dice y se aplica. Deben ser aplicadores de la norma. No tienen facultades de interpretación. ¿Y por qué dice eso Montesquieu? Porque él considera que al hacerlo se invaden las facultades del legislador y son tres poderes distintos. Acuérdense que la idea de la división tripartita de facultades, ejecutivo, legislativo y judicial, se atribuyen a Montesquieu, aunque hay antecedentes desde la antigua Grecia. Montesquieu tiene un libro, entre los muchos que escribió, que se llama El espíritu de las leyes. Es una de sus obras más trascendentes. Y ahí nos dibuja toda esa estructura de los tres poderes. Entonces él decía, el juez no debe tener facultad de interpretación, debe ser simplemente la voz de la ley, aplicar lo que la ley dice sin interpretar. Y de hecho, en los primeros tiempos de la República Mexicana, después de la caída del Imperio de Iturbide, se establecía que si había necesidad de hacer una interpretación a la ley, el que debería hacerlo era el legislador. O sea, el mismo poder que elaboró la ley, o sea, el que interprete qué quiso decir ahí. Pero esto no es práctico. Imagínate si los jueces van a estar enviando sus dudas al Congreso a cada momento conforme van resolviendo casos. Entonces, pues no funcionó. Y después se dio la facultad interpretativa del juez. Y en el derecho anglosajón, el juez tiene una gran facultad interpretativa. En el derecho anglosajón, en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, pues este párrafo que parece así como un párrafo más, cuidado con él, porque puede traer algunas limitantes. Luego dice, se aplicará conforme a los derechos humanos y favoreciendo a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos político-electorales. ¿Eso está? Ese párrafo tampoco. Pero ese simplemente es acorde con lo que dice la Constitución en su primer artículo, la interpretación pro homine o pro persona. Hay una disposición similar. ¿Cuál es la persona que puso el recado?
A ver, antes decía que tome su micrófono. Haga de cuenta que estamos en una mesa redonda. Ok. ¿Sí? Estamos Antes haciendo decía el ejercicio de interpretación. confrontar. Ajá. Antes, maestro, buenas tardes. Decía Muy buenas tardes. favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Y ahí cabe esto. O sea, no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. La famosa interpretación conforme, ¿verdad? Creo que todos estamos de acuerdo. Pues entre más se protejan los derechos, incluyendo, claro, los político-electorales de los gobernados, pues estamos más contentos. Entonces, eso, perfecto. Pasamos a otra, todavía del artículo 2. En caso de aplicación en conflictos internos de los partidos políticos, se tomarán en cuenta su carácter de entidades de interés público, libertad de decisión interna y respeto a su autonomía y autoorganización. Esto también ya estaba y también está en la Ley General de Partidos Políticos. O sea, aquí cuidado, porque efectivamente los partidos políticos como entes de interés público, así los considera la Constitución, verá artículo 41 constitucional, tienen una esfera de intimidad, por decir así, de su vida íntima, de su vida en profundidad, a la que no deben aparecer otras autoridades. ¿Por qué? Pues porque se rompería la razón de ser de los partidos políticos. Si partidos políticos no pueden decidir algunos aspectos que son de su estructura interna, pues no serían partidos políticos, en realidad serían dependencias de gobierno. Pero también hay que tomar en cuenta que en aras de esa intimidad del partido, esa vida interna del partido, no podemos realizar actos que vayan en perjuicio de las personas, por ejemplo, de los mismos miembros del partido. Porque el partido va a tomar decisiones que puede afectar a sus propios afiliados y a otras personas que no lo están. Pero tomemos el ejemplo de personas afiliadas. Una de las funciones del partido es tomar la decisión de quién va a ser su candidato. Ah, perfecto. Pero entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que en esa selección va a tener que hacer o llevarla a cabo bajo un procedimiento que previamente se le informe al Instituto Nacional Electoral. Y este verá que no afecta derechos, que es legal, que es correcto, que está en equidad de condiciones de todos los aspirantes y cómo se aplica. Pero si nosotros profundizamos en esto, habría cosas que el partido me diría, esto no tienes tú que meterte, esto es nuestra vida interna. Entonces aquí, sí, desde el artículo 41 de la Constitución se tiene esta disposición. Y aparece en la ley de partidos, en la ley general de partidos políticos, y aparece en la ley que se abrogó del sistema de medios. Y aquí aparece de nuevo. Entonces, esto no es novedoso, solamente es la defensa del partido para que ninguna disposición de otra autoridad interfiera abiertamente en las decisiones que son internas del partido. Y entonces ahí sí es muy importante que se señale, y lo dice la Ley General de Partidos Políticos, cuáles son los asuntos que se consideran internos o de vida interna, donde el partido tiene un amplio campo de decisión, claro, mientras no rompa parámetros que están también amparados en la Constitución. Entonces es un tema muy delicado. Por eso cuando a la mesa de trabajo de las magistradas y magistrados de cualquier sala del tribunal llega asunto de partido político, de lo que llamamos justicia intrapartidista, o sea, dentro del partido hay órganos internos de justicia, pues hay que actuar con muchísima precaución para no violentar ese derecho que la Constitución otorga a los propios partidos. Aquí dice otra cosa, abajo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede ordenar la reposición del procedimiento,
pero no nombrar directa o indirectamente a quienes integrarán las dirigencias de los partidos políticos o la elección o designación de precandidatos y candidatos. Aquí sí ya encontramos mucho problema. El partido dice, tú puedes decirme está mal, el proceso que se siguió para nombrar candidatos. Vas a reponer el procedimiento con estas directrices, aquí fue donde te falló. Pero lo que no puedes decir, el dirigente va a ser fulano, va a ser mengano, ni tampoco los precandidatos y candidatos. A ver, ¿ustedes qué opinan de esto? Esa es la nueva ley, que todavía no sabemos si va a quedar vigente o Suprema Corte decide por razones que yo no puedo ahorita intuir, porque eso es decisión de Suprema Corte, pues ella dirá si queda vigente o no. Pero así como está, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Alguien quiere expresarla? Acuérdense que estamos así como tomándonos un café, esto no es un acto solemne, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? A ver, ha levantado su mano Noé. Sí, Vea su micrófono. sí, lo considero un poco, podríamos decir un poco que contraviene los principios constitucionales, puesto que todos sabemos cómo se manejan en las cúpulas de los partidos, ¿no? Que siempre escogen a los mismos, siempre los eligen de manera no soportada por las bases, ¿no? Yo considero que sí, por lo menos ese artículo no debe de quedar vigente. En razón de que quienes deciden pues son los integrantes de los partidos, ¿no? Deben de llevar una elección de manera legal, de manera que asegure la participación de todos las personas que integran ese partido, todos los militantes, ¿no? Entonces, sería como ratificar las cuestiones arbitrarias, quitarle un poco de poder de decisión al tribunal si ese artículo queda como está propuesto, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias, abogado Noel, por su intervención. Y ha levantado su mano Moisés Tapia. A ver, don Moisés, su micrófono, si tiene la bondad y lo escuchamos. Muy buenas tardes, doctor. Me parece que esta parte de este dispositivo, pues sí sería un tanto inconvencional por dos razones. La primera, si bien es cierto, los políticos son entes de interés público, hay un límite a su vida interna, no pueden así como que decir, lo decía el compañero Noel, un procedimiento que se encuentre viciado de origen y la justicia intrapartidista sea insuficiente para restituir derechos a la militancia, pues por supuesto que la militancia tendrá que acudir a un órgano jurisdiccional que están constitucionales e inconvencionales. Por eso es de que esta parte me lleva a colación pues el caso de la dirigencia nacional de Morena, ¿no? Que en base a un pleito que tenían ahí, nosotros le llamamos en la academia, habían pateado el bote de la sentencia y ahí se le iban llevando y se le iban llevando hasta que llega un momento en que en esa facultad de un incidente de incumplimiento, pues se aboca a la propia sala superior a designar en base a un procedimiento electivo que tenían en sus estatutos, pues de que se diera de esa forma esa situación de esas dirigencias, ¿no? Digo, me llama mucho el caso porque es lo más reciente que tenemos. En otros casos también hemos revisado que sí se dieron casos de reposición de procedimiento, de elección pero nada más hasta reposición de procedimiento en elecciones de PRD, me parece, y de Acción Nacional. Son de las únicas dos que me acuerdo en este momento, doctor. Muy bien, pues coincidimos y fíjense ustedes que se ha dicho que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente a través de sus resoluciones y que llegan a causar jurisprudencia, llegan a originarla, pues ha logrado, por ejemplo, ir afianzando acciones afirmativas. Ha ido empoderando a grupos que lamentablemente estaban marginados. Las mujeres,
las personas con capacidad diferente, las personas de pueblos originarios y afrodescendientes, las personas de la comunidad lésbico, gay, etcétera. O sea, colectivos que no lograban alcanzar lugares en cuerpos colegiados. Y gracias a interpretaciones, pues ha logrado ir abriendo la brecha, ir abriendo el camino para que puedan ser reivindicados en sus derechos como grupo, ¿sí? Bueno, pues como ven, ahí hay mucho que pensar. Y claro, la decisión no está ni en ustedes ni en su servidor. Ahorita no está más que en manos de Suprema Corte. Ella será la que analice los casos y con fundamento constitucional, legal y convencional tomará sus decisiones. También veo que ha levantado su mano Moisés Tapia y Noel nuevamente. No, Rosales. Sí, pues es Noel, ¿verdad? Sí, sí, maestro. Me faltó anexar. Yo creo que, que ese dispositivo, ese artículo, viola en parte el principio de progresividad contemplado en el primero constitucional. Creo que lo que ya se consiguió a nivel legislativo y a nivel de derecho positivo, yo creo que no podemos ir para atrás. Yo creo que no podemos echarlo para atrás por cuestiones de burocracia. Siento que en parte ese artículo sí viola el principio de progresividad que se contempla en el artículo primero constitucional. Muy bien, agradezco su punto de vista y vamos a ver, como decíamos, Suprema Corte cómo toma sus decisiones al respecto. Ahora parte del artículo 2 y 3. En todo asunto, el instituto o del Tribunal Electoral se tomarán en cuenta las disposiciones de la Ley General de instituciones y procedimientos electorales. Esto sí viene ocurriendo. Es decir, es una ley que hay que tomar en cuenta al momento de resolver asuntos tanto en el Instituto Nacional como en el Tribunal, claro, en el ámbito de las facultades de cada una de estas autoridades. No tiene problema, así se ha venido haciendo siempre. El objeto del sistema de medios de impugnación en materia electoral es, inciso A, que todo acto o resolución de la autoridad electoral respete los principios de constitucionalidad y legalidad. Perfecto. Y B, la definitividad de los actos y etapas de los procesos electorales. Ni quien diga nada, porque sabemos que eso hacen los medios de impugnación y así lo establecen en la ley anterior. Cumplen dos funciones establecidas. El ver que los actos de autoridad se apeguen a constitución y legalidad y que cada etapa del proceso electoral, pero entendiendo ya proceso no como jurídico o judicial, sino como proceso electoral, ¿sí? Registro de candidatos, jornada electoral, el día de la votación, la jornada electoral, los resultados, etcétera, todas las etapas que forman el proceso electoral, pero entendiéndolo como el ejercicio del derecho ciudadano de votar y ser votado. Fíjense que anteriormente, cuando yo estudié mi carrera, de esto hace muchísimos años, ¿verdad? Usted dirá, eso fue en tiempos de Justiniano. Bueno, pero en aquellos tiempos de Justiniano únicamente se cuidaban dos principios, constitucionalidad y legalidad, que los actos de cualquier autoridad se apegaran a los principios de la Constitución y de la ley correspondiente. Pero a raíz de la teoría de los derechos humanos, ya en fecha posterior, aparece un tercer principio, la convencionalidad. Y entonces también tenemos que ser respetables, respetuosos de ese principio, sobre todo por aquello de el bloque de constitucionalidad que hace que los tratados referentes a derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano forman parte del sistema jurídico nacional. Bueno, pues entonces antes eran dos principios que había que cuidar, ahora son tres. El artículo 3 dice también que el sistema de medios de impugnación en materia electoral se integra por recurso de revisión administrativa, que es lo que vamos a estudiar el viernes y el lunes próximo, juicio electoral
juicio de revisión constitucional electoral y juicio para dirimir los conflictos y diferencias laborales entre el INE y sus personas servidoras públicas. Y aquí sí yo te dije, ahí sí cuidado, porque de todos los medios de impugnación que aparecen en la ley abrogada, pues se reducen a 4. Y por ejemplo, ya no está el JDC, ya no está el recurso de apelación, ya no está el juicio de inconformidad y de reconsideración. Pero te decía, no te alarmes, lo que pasa es que ahora están entre juicio electoral y juicio de revisión constitucional electoral. ¿Sí? Entonces no desaparecieron derechos, simplemente se fueron a una vía que no era la que tenía. Esto, como todo en la vida, pues tiene sus pros y contras, pero se puede trabajar. Es decir, nada más sabiendo que ahora se reduce a 4. Y de estos 4, el primero, el recurso de revisión administrativa, como lo vamos a ver el viernes, es de conocimiento y resolución del Instituto Nacional Electoral. Por eso es un recurso administrativo. En cambio, los otros 2, el B y el C, pues sí son jurisdiccionales, conoce y resuelve el tribunal. También el D, el juicio para dirimir los conflictos y diferencias laborales entre el INE y sus personas servidoras públicas. Nada más que ese no tiene que ver con la ciudadanía, sino que es exclusivo a las personas que trabajan en el INE y que podrían ser, pues, afectados en sus derechos laborales. Entonces, en realidad, para los ciudadanos como tú y como yo, en materia político-electoral, nos queda el recurso de revisión administrativa, pero eso ya sabemos que conoce y resuelve el INE, como lo veremos en detalle. Pues en realidad nos queda, si no trabajamos en el INE y no se trata de un asunto de carácter administrativo, nos quedan solo 2 vías: el juicio electoral, que se hace muy grandote, y el juicio de revisión constitucional electoral. Entonces, en realidad, pues son las 2 vías que yo voy a manejar como ciudadano, porque el juicio para dirimir los conflictos, si yo no trabajo en el INE, pues no es un medio para mí. Y si es un asunto de carácter administrativo, lo conoce y resuelve el instituto. Ya veremos en qué órgano. Pero para el ciudadano común, pues le queda el juicio electoral y el juicio de revisión constitucional electoral. Y vamos a ver que en realidad le queda el juicio electoral. Pero bueno, no adelantemos vísperas, ¿verdad? O sea que el juicio electoral se vuelve grandote después de que entró al mundo del sistema de medios como una decisión que tomó el propio tribunal para resolver ciertas cosas que no tenían una vía específica, pues ahora es la reina de las vías impugnativas, el juicio electoral. Bueno, pero entonces esto dice este artículo. El 4 y el 5 dicen: el INE conoce y resuelve el recurso de revisión, que era lo que yo les decía, administrativa, y los otros 3 medios impugnativos, el tribunal. Entonces, en la nueva ley hay 4 vías, de las cuales una es administrativa, la conoce y resuelve el INE, y las 3 restantes las conoce y resuelve el tribunal, son jurisdiccionales. En la ley que ya ha sido abrogada, nos encontramos que también el primero de los recursos, que es el de revisión, es administrativo, conoce y resuelve el instituto, y los restantes pues van a ser del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea, jurisdiccionales. A falta de disposición expresa, restará lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto también está en el texto de la anterior ley. Si tú encuentras que algo no está regulado, para colmar esa laguna, porque el juez tiene que resolverlo todo, tiene que ser exhaustivo, pues se toma en cuenta el Código Federal de Procedimientos Electorales. A ver, don Iván Melgar, ha levantado su mano. Por Sí, favor, gracias. don Iván, lo escuchamos. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta y es respecto con la nueva promulgación del
como del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, o sea, porque se supone que va a entrar en vigor y todo esto, entonces, ¿qué va a pasar con el Código Federal? O sea, entonces, esta nueva ley va a ser supletoria y también, pues, no se ha hecho como que un estudio, como a lo mejor sí los hay de otras leyes, ¿no? Digo, creo que ese también podría ser otra nueva situación, como usted bien dice, sui generis, respecto de, pues, este tema. Pues sí, como ve, todavía hay muchos, pues muchos lacitos sueltos, ¿verdad? Que no han sido anudados. Pues aquí lo dice textual, es el Código Federal de Procedimientos Civiles. Vamos a ver qué pasa con ese código. Le agradezco muchísimo, don Iván, su valiosísima intervención. Dice, si las autoridades, partidos políticos y en general toda persona física o moral incumplen las resoluciones del tribunal, serán sancionadas conforme a la ley. Esto sí le da fuerza al tribunal. Sus resoluciones, una vez que causan estado, una vez que ya no pueden recurrirse, deben ser obedecidas de manera absoluta, de manera integral, y pues cualquier persona física o moral que no lo haga tendría las sanciones que la misma ley establezca. El artículo 6, las reglas comunes a los medios de impugnación en materia electoral admiten disposiciones específicas que están reguladas en cada medio. Esto no lo decía antes la ley así textual. Y siempre cuando nosotros platicábamos de la antigua ley, la que está abrogada, yo era pues una persona que insistía mucho en esto. Les decía, miren, vamos a ver reglas comunes para cualquier medio de impugnación, juicio de inconformidad, recurso de reconciliación, JDC, el que tú quieras. Pero no te vayas a confiar, porque si bien son reglas comunes, te puedes encontrar por lo que gustes y mandes, que ya al regular una vía concreta haya una situación de excepción. Y entonces, pues tú te fuiste con la idea de que era de las reglas comunes y aquí había un caso de excepción que tú no advertiste. Y cuando ese caso de excepción va en tu contra, te puede perjudicar mucho. Y poníamos un ejemplo en la ley anterior, el recurso de apelación. En general, los medios impugnativos son 4 días que tienes para interponer el medio, contados a partir del día siguiente en que fuiste notificado del acto o resolución que impugnas. Esa es la regla general. A partir de la notificación, por ejemplo, te informa el actuario, y de ahí que te informas, tienes al día siguiente, primer día, segundo día, tercer día y hasta el cuarto día hasta que termine. Bueno, esa es la regla general. Pero, por ejemplo, en el recurso de apelación, en la anterior ley, había una apelación que solamente eran 3 días. Ahorita no viene al caso que estudiemos cuál era, porque ya ni está. ¿Sí? Entonces, cuando estaba, pues eran 3 días. Fíjate, allí el plazo estaba en tu contra, porque si hubiera dicho 5 días, a lo mejor te presionabas pensando que eran 4, llegabas y te decían, no, tienes el tiempo, todavía es mañana. Bueno, ahí te favorece. Pero aquí en tu contra, podías llegar al 4.º día, según tú, a presentar como el impugnativo, y anda, y ya llega extemporáneo. Si te das cuenta, entonces, yo siempre les advertía, reglas comunes se las vamos a dar, las vamos a explicar, pero no se vayan a confiar. Eso dice la regla general, pero ya cuando tú vayas a utilizar una vía, ve si no hay una situación de excepción. Este ejemplo del plazo, pues era muy, muy clarito. Y hay otras excepciones. Ahora bien, dice que la interposición, así como el recurso de reconsideración igual, son 3 días. Bueno, sí, o sea, sí hay que ir al medio impugnativo para ver, no vaya a ser que sea menos. Bueno, entonces la misma situación les digo ahora, ¿sí? Claro, las vías han cambiado mucho, se han reducido, pero mejor a las reglas comunes, vete ya al caso concreto, la vía que vas a utilizar.
Si vas a utilizar el juicio electoral, ve a las reglas para ese juicio en concreto. No va a ser que haya un caso de excepción que te pudiera afectar. Veo que don Mauricio ha levantado su mano. Don Mauricio, vea su micrófono, por favor. Gracias, doctor. Una pregunta. ¿Aquí quedarían vigentes todavía toda esta flexibilización de criterios que ha emitido, por ejemplo, la Sala Superior en cuanto a pueblos y comunidades indígenas? Es decir, si bien es cierto, interpretaban la ley anterior y esta ley sigue vigente, y ya no sería propia de la misma materia, puesto que ya es una nueva ley, ¿se mantendrían esos criterios jurisprudenciales para la flexibilización de la presentación de los medios de impugnación? Fíjese usted que no solamente en cuanto al aspecto que se está viendo, hay mucha flexibilidad en cuanto a la justicia para los pueblos originarios y ahora también afrodescendientes. Y en ese tema hay muchísima jurisprudencia, pero muchísima, de todos tipos. Esto de qué vigencia tendrá la jurisprudencia en esos órdenes y en otros, es decisión de nuestra Sala Superior y del cuerpo de magistrados y magistradas. Algunas jurisprudencias seguramente van a quedar como históricas, otras no. En el caso de los indígenas, es muy probable que subsistan muchas cosas por el colectivo al que estamos tratando. Pero eso yo lo pienso. A lo mejor tenemos una sorpresita y nos dicen, no, fíjate que no. Y los que tienen la voz cantante y obvia y la autoridad, pues son magistrados y magistrados. Entonces vamos a ver qué dicen, pero lo que usted está poniendo el dedo en la llaga, porque de toda la jurisprudencia, pues habrá que revisar una por una. Y poco a poco nos iremos dando cuenta cuáles subsisten y cuáles no. Desde luego, yo creo que en eso, como siempre, el tribunal actuará con mucho apego, pues no solamente a la ley, sino al sentido común. Entonces, seguramente van a tener que hacer un trabajo muy minucioso para darnos a conocer cuáles tesis y jurisprudencias debemos considerarlas ya como históricas. Pero es una labor de romanos, porque lo que tiene de volumen la jurisprudencia es amplísimo. Bueno, pero ya veremos cómo queda. Primero hay que ver qué dice la Corte y de ahí podemos ya más o Doctor, menos entender. y hay una pregunta, ¿y es correcto, por ejemplo, como litigante, citar esa jurisprudencia, aunque de cierta manera, bueno, ahorita estamos en el momento de la suspensión de las acciones y controversias, pero en el dado caso de que sea vigente como litigante, ¿es prudente citar esos criterios jurisprudenciales para que sean Ahí analizados? depende del caso concreto. Yo, si estuviéramos hablando en el despacho, yo diría cítalas, ¿verdad? Diciendo que, bueno, hay ese antecedente y que de acuerdo a la no retroactividad y en fin, pero dependiendo del caso concreto, ¿verdad? O sea, yo me defendería así como gato boca arriba, pero ya la decisión sería la importante que ya tendría que ponderar. Pero tú como litigante, cítala. Total, lo más que te pueden decir, no, mira, estás mal. Tú cítala. Yo eso haría. Pero eso haría yo, a lo mejor usted pues piensa, no, pues mejor no me meto por esos caminos. Bueno, como ve, estamos tocando un terreno muy resbaladizo, abogado. Pero creo que por ahí alguien más levantó su mano, nada más que el letrerito se nos fue y no pudimos advertir quién, si quiere tomar su micrófono y pues interrumpir, no hay problema. Bueno, dice aquí que la interposición de un medio impugnativo no produce efectos suspensivos. Eso ya lo tenía la disposición anterior y también está en otras disposiciones. ¿Por qué no produce efectos suspensivos como sí sucede con el amparo? Porque los plazos y términos en materia electoral son muy breves, dada la naturaleza de la materia que tratan. Entonces no puede ahí dormir un asunto los años y resolverse después de 10 o 15 años, porque tiene que tomar posesión la persona que finalmente demuestra su derecho de haber ganado una elección, por ejemplo. Sin embargo, pues ya para los especialistas, para las personas que van más allá de lo que dice la ley, te advierten, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con
las medidas de precaución, las medidas cautelares. De momento, por ejemplo, se suspende la, la transmisión de un mensaje, de un spot, mientras resolvemos. Bueno, pero eso ya es entrar en detalle del subdetalle, entonces no nos compliquemos la vida, nada más esto es lo que dice la ley, pero ya en el caso concreto sí puede haber unas cosas en las que podríamos tal vez, tanto académicos como litigantes, pensar que esto no es así tan al 100%. Y por ahí levantó su mano también, es que los recados pasan pero como flecha y yo no soy tan veloz para poderlos ver. Si alguien me mandó un mensaje, le ruego que interrumpa y nos haga conocer su opinión. Dice, el tribunal puede conocer y resolver impugnaciones por ejercicio del derecho de votar y ser votado hasta la fecha de toma de posesión del cargo y resuelve en plena jurisdicción. Bien, a ver, don Iván ha levantado su mano. Don Iván, vea su micrófono y lo escuchamos. Aquí yo estoy un poco en desacuerdo con este párrafo porque pues es de, a ver, vas a resolver ya una vez que estás en el cargo, pero pues no se supone que pues es como el definitivo, ¿cómo decirlo? Pues los plazos en sí en materia electoral son fatales, o sea que no, y como que iría un poco como, pues sí, ¿no? Iría contradictorio de esta parte. A ver, vamos a leerlo de nuevo. Es el último párrafo de esta lámina, ¿verdad, don Iván? Dice, el tribunal puede conocer y resolver impugnaciones por ejercicio del derecho de votar y ser votado hasta la fecha de toma de posesión del cargo y resuelve en plena jurisdicción. Esto me hace recordar, don Iván, y le paso el dato a ver usted qué opina. Me hace recordar que hace muchos años, en el siglo XIX, se habló de la incompetencia de origen. Tal vez ustedes no recuerdan ahorita eso de la incompetencia de origen, pero a grosso modo se trató de lo siguiente. Una autoridad, por ejemplo, un gobernador, un diputado, un senador, podían haber obtenido su cargo con lo que tendríamos como causal de incompetencia, o sea, no llenaba los requisitos, pero tomó posesión del cargo. Y en un acto de autoridad, al solicitar amparo, entonces los quejosos hacían ver que tú no eras autoridad legítima. Hay un caso muy emblemático, ustedes lo pueden buscar en su computadora, es el Amparo Morelos del siglo XIX, Amparo Morelos. Y se llama así porque se escenificó en nuestro querido estado de Morelos. Allí en Morelos, uno de los productos básicos de su economía desde el tiempo de la colonia es la caña de azúcar. Entonces, las haciendas cañeras, estamos en el siglo XIX, pues producían mucho dinero. El gobernador del estado de apellido Leiva, Francisco Leiva, estaba reelecto. En aquella época se podía. Pero reelecto sin cumplir requisitos que la propia Constitución morelense establecía para la reelección. Entonces, por ejemplo, decía que tenía que dejarse un periodo intermedio. O sea, yo soy el gobernador, termina mi periodo, entra otra persona y luego puedo yo volver al cargo. Y aquí no sucedió, fue una reelección continuada. Entonces, de origen estaba mal el cargo de Leiva. Pero había un diputado además, un diputado local, que no cumplió tampoco con requisitos de elegibilidad. En aquella época había una figura que ahora ya no hay, el jefe político. Era una persona, un funcionario, que era intermedio entre las autoridades del ayuntamiento y la gobernatura del estado. O sea, el presidente municipal no podía directamente ir a Cuernavaca y buscar audiencia con el gobernador y explicarle los problemas de su municipio. Tenía que ser a través del jefe político. Estos entonces se volvieron, pues ya te imaginarás, gente muy influyente, señores de Horca y Cuchillo, y fueron
verdaderamente una plaga. Por eso en la Revolución se proclamó el principio de municipio libre. Sí, ya ven que hay en la Ciudad de México incluso una avenida, una calle que se llama municipio libre. ¿Por qué libre? Porque desaparecían esas jefaturas. Las personas del ayuntamiento pueden directamente ir a la capital de su estado y tratar los asuntos que sean de su incumbencia sin intermediarios. Bueno, pues este señor este diputado, había fungido como como jefe político. Y la Constitución decía que para poder ocupar otro cargo, como el caso de ser diputado local, tenías que renunciar con tantos meses de anticipación. Y él no lo hizo. Se mantuvo en el cargo hasta que ya pudo tomar posesión como diputado. Entonces, tanto el gobernador como el diputado estaban mal de origen. Sin embargo, fue sus elecciones de gobernador y de diputado calificados en el Congreso, como se hacía entonces. Y el gobernador quedó como gobernador y ese diputado como diputado. Tú sabes que cuando se establece un impuesto lo debe aprobar el Congreso, por ejemplo, en este caso local. Y ahí se alcanzó el quórum apenitas, o sea, tenían exactamente el número de diputados que se requerían para el quórum. Pero entre ellos estaba este diputado que venía mal, que había sido jefe político. Entonces, los cañeros, al ver que tenía un impuesto tan fuerte, porque era sensiblemente elevado, pues se fueron al amparo, contrataron un abogado, y este abogado, entre los argumentos que tuvo, manifestó que el decreto adolecía de que había sido firmado por autoridad de origen ilegítimo, porque el quórum, si quitamos a ese diputado que está mal, ya no se alcanza. Y el gobernador que firmó el decreto, pues también era espurio. Consecuentemente, el decreto no tenía validez. Y anda, se armó un escandalazo. Estamos hablando de los tiempos en que ya iba a entrar al poder don Porfirio Díaz. Entonces, el general Leiva se enojó muchísimo, se presentó en su nombre una queja ante la Corte. La Corte mandó llamar al juez de distrito que había autorizado, que había concedido el amparo, que fuera de Cuernavaca a la Ciudad de México a dar cuenta de qué fue lo que hizo. El señor se presentó puntual, pero no llegó la parte acusadora a ratificar su acusación. Entonces él llegó puntual el día y la hora, no hubo nada, y entonces pues le dijeron, pues no están ratificando, entonces regrésate a Cuernavaca, le dijeron al juez de distrito, y ahí viene en su carruaje otra vez a Cuernavaca, pero cuando ya va a llegar a Cuernavaca, lo detienen y lo acusan de subversivo, de que está haciendo escándalo público, en fin, y a la cárcel con el juez. Entonces, las personas indignadas ahí en Morelos piden la intervención de la Corte. Y la Corte ordena que se le deje inmediatamente en libertad, y sí lo hace. Pero entonces se planteó esa incompetencia de origen. Y en aquella época la Corte estaba presidida por el licenciado José María Iglesias, y uno de los ministros era nada menos y nada más que don Luis L. Vallarta, el famoso don Ignacio Luis Vallarta, un abogado jalisciense de gran renombre. Y entonces entre ese ministro y el presidente de la Corte se planteó internamente en la Corte una discusión. Vallarta decía, amparado en la misma Constitución, que en aquella época era la del 57, pero en ese sentido muy parecido a la actual, decía, las atribuciones que no están determinadas específicamente para los poderes federales se entienden reservadas a los estados. En consecuencia, el amparo solamente se debe concretar a amparar o no amparar al quejoso, sin entrar en la discusión de la legitimidad de origen, porque la Corte no tiene facultades para. En cambio, Iglesias, el presidente, José María Iglesias, decía que sí tenía facultades a excepción de la presidencia de la República. Y por ahí se trabó.
entre la misma corte el choque. Afortunadamente privó la tesis Vallarta. Y entonces quedó claro que el amparo solamente se concreta a amparar o no amparar, según el caso concreto, al quejoso, pero sin entrar a juzgar la legitimidad de origen de la autoridad que ha sido pues combatida en el juicio de amparo. Y esto es importante porque imagínate, nosotros votamos por un gobernador, se califica su elección en el Congreso, porque así era el sistema entonces, el señor empieza a fungir como tal en su cargo y anda en la primera ocasión cuando alguien se ampare, pues se puede venir abajo su gobernatura. Entonces eso causaría la inseguridad jurídica y política. Por ahí va el asunto. Y si a ustedes les interesa no solamente ver en qué consistió, que te lo he reseñado de una manera muy tosca, muy grosera, muy simple, en 5 minutos, de un asunto que tiene muchas cositas intermedias, entonces puedes buscar en línea el juicio, el Amparo Morelos. Yo te recomiendo el estudio que de esto hace, por ejemplo, el licenciado Rodolfo Terraza Salgado, y el actual magistrado, don Felipe de la Mata Pizaña. Ellos dos, Felipe de la Mata y Rodolfo Terrazas, tienen por ahí un artículo que puedes encontrar en línea. Y hay otro estudio también muy importante que hace un ex magistrado del tribunal, don Manuel González Oropesa. Él es, aparte de que ha sido magistrado y un hombre de grandes vuelos jurídicos, él además es un historiador del derecho. Y entonces es muy interesante el estudio que hace don Manuel González de la época y las circunstancias que rodearon eso. Esto viene a colación porque dice aquí que el tribunal debe conocer y resolver impugnaciones por ejercicio del derecho a votar, ser votado, hasta la fecha de la toma de posesión del cargo. Y claro, debe resolver en plena jurisdicción. O sea que debe utilizar todas sus facultades, hacerse, inclusive si así lo decide, de mejores medios de prueba, eso es actuar en plena jurisdicción. Eso lo está haciendo el tribunal, eso simplemente es plasmarlo aquí. Y en cuanto a la toma de posesión, porque esto me preocupa en el sentido de que no vayamos a caer, de alguna manera, no exactamente en el mismo caso Morelos, porque la época es diferente, pero en algo similar, que una persona que está ocupando un cargo público, el que tú quieras, mañana tenga que salir porque pues alguien se amparó y se fue a la ilegitimidad de origen. En fin, son cosas para pensar. Yo creo que esta noche ya no van a poder descansar a gusto dándoles vuelta en la cabeza como una libélula, todas estas cosas. Y se vale tener las opiniones que quieras, porque ahorita todavía no hay cosa juzgada. Estamos viendo el texto de la ley, cómo está. Ahora bien, artículos 6 y 7, las salas del tribunal pueden resolver la inaplicación de leyes inconstitucionales con efecto específico al caso concreto, siempre que Suprema Corte no se haya pronunciado al respecto en acciones de inconstitucionalidad, y la sala superior deberá darle aviso de esa resolución. Eso es lo que se está haciendo en el tribunal, porque esto está basado en la facultad de inaplicación que otorga la Constitución de la República en su artículo 99. Da al tribunal en todas sus salas, no solamente en la superior, la facultad de inaplicar normas de carácter general que sean contrarias a la Constitución, pero siempre y cuando Suprema Corte no haya resuelto esto en una acción de inconstitucionalidad, ya expulsando la norma del sistema o ya declarándola constitucional. Si Suprema Corte ya se pronunció, ya no cabe que el tribunal tome una decisión al particular. Ajá. Pero esto ya viene sucediendo, y te digo, la base, como todos sabemos, está en el 99 constitucional. Aquí también, si hacemos antecedentes históricos, muy complejo, porque al principio el tribunal empezó a hacer interpretación constitucional. Después vino en el año 2000 una contradicción de tesis, resolvió la Corte y dijo que el tribunal no tenía facultad de control difuso. Y luego vino la reforma a la ley y entonces ahora ya cambió también la jurisprudencia de la Corte.
Pero eso ya es meternos en un detalle de carácter histórico jurídico. Esto que está diciendo aquí se aplica en la actualidad, o sea que nada más está diciendo lo que sucede. El artículo 6 en su punto 5 establece la justicia electoral en línea. Y esto de la justicia electoral en línea, pues cambia mucho las cosas. A decir verdad, el Tribunal Electoral desde antes de la pandemia había, igual que Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomado medidas para utilizar en la justicia los medios electrónicos. Por ejemplo, con la firma certificada. También la decisión de que las notificaciones pudieran hacerse por vía electrónica, siempre que las partes involucradas en el procedimiento lo pidiesen y proporcionaran una cuenta que tuviera comprobación de recepción. Y entonces el tribunal les dotaba de una cuenta y se daba la notificación. Pero estábamos así empezando a tocar paredes. Paralelamente, en otras naciones amigas estaban haciendo lo mismo. Por ejemplo, Canadá ya iba muy adelantado, y un poquito Argentina y otros lugares del mundo. Pero se vino la pandemia terrible, se quedó todo como flotando en el aire y entonces se avanzó en esto de la justicia digital. Muy interesante eso. No lo perdamos de vista. Pero este punto aparece en el 6.5 de la nueva ley y no lo quiero tocar esta tarde porque el viernes y el lunes hablaremos del recurso administrativo. Y ya nos hizo favor el abogado Noel de decir que entre lo que se tiene que ver está la justicia digital. Entonces, ahí es donde vamos a ver qué teníamos antes de la pandemia, qué se hizo después de la pandemia y actualmente cómo están las cosas. Lo que puedo decirles en una opinión propia, personal, es que este artículo 6 en su párrafo 5, que es muy amplio, va de los incisos A a E, prácticamente establece la justicia en línea, pero de todo a todo, desde la interposición del medio hasta la notificación. Entonces ya la justicia en línea ya no queda simplemente como un proyecto que se esté desarrollando, sino que ya, ya hay juicio en línea, ya hay justicia en línea, justicia digital. Pero si ustedes me permiten, eso lo paso para el siguiente tema. Nada más ahorita estoy alertando la importancia que tiene artículo 6 en su párrafo 5 y en sus incisos de la al E. En el proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computan de momento a momento y si son de días se consideran de 24 horas. Ahí también lo que nos dijo el abogado Corona es esto de tomar en cuenta, porque él dice, oiga, y con los grupos vulnerables y la jurisprudencia que tenemos hay mucha flexibilidad. Bueno, vamos a ver si ellos siguen siendo un caso de excepción a esa rigidez. Pero en principio esto ya estaba. Ahora bien, fuera de este periodo solamente se cuentan los días hábiles, no sábados, domingos y días inhábiles por ley. Los medios de impugnación, salvo el laboral, deben presentarse, ahorita vamos a darle la mano a don Jesús, deben presentarse dentro de los 4 días contados a partir del siguiente en que se tenga conocimiento del acto y resolución impugnados. En esto sigue la ley anterior, nada más que hay que cuidar si no por ahí haya una excepción, como sucedía con la anterior ley. Entonces aquí nos ponen un ejemplo. Mira, el domingo se notifica, porque acuérdate que estamos en proceso electoral y todos los días y horas son hábiles. Entonces el domingo me notifican algo que no estoy de acuerdo y lo voy a impugnar. Entonces el lunes sería el primer día, el martes el segundo, el miércoles el tercero y el jueves se vence. ¿Pero hasta cuándo? Hasta las 24 horas del jueves. O sea, mientras sea jueves, puedo interponer
dentro de plazo medio impugnativo. Pero bueno, vamos a escuchar primero a don Jesús Abraham. Por favor, don Jesús, y luego le damos la palabra al abogado Corona. Pero vamos a ver, don Abraham, por favor. Sí, doctor, un gustazo saludarlo de nuevo y verle de aquí impartiéndonos un nuevo seminario. Sí, yo creo que va a ser interesante esta parte, sobre todo que manifiesta mi compañero, el abogado Mauricio Corona, porque sí va a ser interesante cómo van a resolver los criterios respecto de las flexibilidades de hacia los pueblos indígenas, sobre todo en territorios donde en este proceso electoral que va a iniciar en 2024, pues vamos a tener estados que son completamente de representación indígena, ¿no? Entonces, de acuerdo a las reglas que ha ido dictando el Instituto Nacional Electoral, pues ahora muchos, si no es que casi todos los estados, por ejemplo, de la península de Yucatán, que es donde reside un servidor, prácticamente tienen que acreditar su pertenencia con pueblos indígenas para acreditar candidaturas y etcétera, hacer ejercicio de los derechos políticos para votar y ser votado. Entonces sí va a ser bien interesante qué tanta flexibilidad va a haber en estos territorios, donde ya prácticamente pues para acceder a este derecho de ser candidato, de poder ser votado, pues ya se tendría que incluir a estas personas dentro de esa serie de flexibilidades que otorga el tribunal por ser eminentemente pueblos que se identifican o donde hay una alta presencia de pueblos indígenas, donde ya prácticamente tienes que ser miembro de una comunidad indígena para poder acceder a estos cargos, a esta posibilidad de contender en cargo para un cargo público de elección popular. Entonces sí va a ser bien interesante. Sí, don Mauricio, tenemos que estar muy al pendiente porque estas disposiciones pues sí nos mueven el tapete sensiblemente. Y como todo obra humana tiene puntos muy, muy buenos y otros que podríamos no estar de acuerdo. Pero pues acuérdense que finalmente dura lex sed lex, decían los romanos. La ley es dura, pero es la ley. Entonces ahorita sí como académicos podemos intuir, sugerir, concluir, pero una vez que ya la ley quede firme, pues tenemos que aplicarla, en tanto cuanto nos sufra otra reforma. Pero le agradezco mucho su saludo, don Abraham, un abrazo a todos nuestros amigos de esa península tan querida. Y vamos con don Mauricio. Abogado don Mauricio Corona, le escuchamos. Gracias, doctor. Muy buenas tardes otra vez. Yo tengo una duda, doctor, en cuanto al tema de las acciones y en específico este tema de los plazos. Creo que también hay que hacer una precisión muy clara. La duda sería, ¿la Corte estaría obligada a emitir revisvicencia de la ley abrogada en materia de medios de impugnación? Porque con la primera parte que resolvió, pues pudiéramos decir que utilizó una especie de efecto dominó, en la cual nada más declaró inválido el proceso legislativo de la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, pero en ningún momento tocó este criterio que en años pasados y muy recientes la Corte acaba de avalar a través de la revisvicencia, es decir, por la cual le da vida de nueva cuenta a una reforma anterior. Y dos, doctor, en cuanto a los plazos, híjole, yo en lo personal y lo que me he encontrado es, hay una serie de interpretaciones distintas por la sala superior, por las salas regionales y los tribunales locales. No hay como un hilo conductor sobre los plazos y términos en exclusivamente, es decir, si tú vas a impugnar una convocatoria de un partido al interior de un partido político, te tienes que ajustar a sus reglas en materia de impugnación, y la Ley General de Medios de Impugnación pues pareciera como que ya no es aplicable al interior de los partidos políticos. Y lo mismo pasa con autoridades auxiliares. Le pongo un ejemplo. Si la convocatoria de jefes de tenencia o de comités de participación ciudadana o estos consejos de desarrollo de participación, como se denominan en diversas entidades y municipios, autoridades auxiliares municipales, si la convocatoria dice que todos los días y horas son hábiles, pues todos los días y horas son hábiles. Pero llega a pasar muchas veces que te emiten la convocatoria el viernes y te dices tienes 3 días para impugnarla o 2 días para impugnarla, y ya no aplican las generalidades de la ley, sino que hacen leyes o
normatividad acorde al proceso que están llevando. Obviamente, ¿para qué? Para que se cumpla el principio de definitividad, que a diferencia de la materia del amparo, la suspensión de los actos en materia electoral, pues no lo tenemos, pues porque la materia no es suspendible al final de cuentas y no hay reposiciones de derechos. Sin embargo, es hasta que consigas una sentencia que te beneficie o te perjudique en ese sentido. Y aquí la pregunta sería, doctor, ¿tendríamos que obligar a estas entidades que se ajusten a la Ley General de Medios de Impugnación o que prevean ese tipo de requisitos? No lo sé. No, yo pienso que en esto va a seguir un criterio el propio tribunal, porque como usted dice, él está tomando en cuenta el caso concreto y está bien. Eso es una manera de interpretar, sobre todo si esto beneficia a las personas. Entonces creo, yo así lo pienso, no sé si al final terminen decidiendo otra cosa los señores y señoras magistradas, pero pienso que en ese sentido van a seguir actuando con la mejor interpretación para los justiciables. Y en cuanto a la Suprema Corte, pues tendría, es decir, no está obligada realmente a seguir un procedimiento. Lo que está obligada es a tomar una decisión respecto a los agravios que se plantean en la acción de inconstitucionalidad con el principio de exhaustividad. Francamente es una labor de romanos, de romanos. Pero bueno, veamos cómo nos contesta la Corte en su momento. Por lo pronto, ahorita tenemos dos estados muy queridos de la República, el estado de Coahuila, de Zaragoza y el estado de México, donde hay elecciones ya inminentes, son el mes que entra, y pues no se va a poder aplicar la nueva normatividad por aquello del plazo mínimo que debe haber para cualquier reforma. Pero bueno, para 24 seguramente ya estará resuelto el asunto no creo que estemos todavía en una situación de signo de pregunta. Pero muy interesantes estos ejemplos que usted dio y además muy ciertos. Le agradezco mucho su intervención tan valiosa, abogado Corona. Ahora, los requisitos de medio de impugnación están en el artículo 9. Los medios de impugnación se deben presentar ante la autoridad u órgano partidista responsables. Esto así venía ocurriendo en la anterior ley. Sus requisitos son nombre de la parte actora, que la vamos a llamar promovente, domicilio para oír notificaciones, acreditar su personería, identificar la resolución o el acto impugnados y la autoridad responsable. Bueno, y sigue claro. Mención de hechos y agravios y preceptos violados. Ofrecer y aportar pruebas y mencionar las que se deben requerir. Y firma autógrafa de la persona promovente. En este sentido también hay muchas decisiones de tipo jurisprudencial. Por ejemplo, pues el hecho de que si no se han determinado con precisión los agravios, pero sí se puedan deducir de los hechos que aduce el promovente, pues se da por satisfecho esto. También el que la firma puede estar en cualquier parte del documento que está presentando. Hay sobre esto mucha jurisprudencia que yo me imagino que va a subsistir en ese afán de facilitar a los justiciables el acceso a la justicia que establece la propia Constitución. En cuanto hace a acreditar la personería, también hay muchos criterios jurisprudenciales. Creo que en mayor o menor medida podrán seguir siendo válidos. Vamos a ver, don Abraham ha levantado su mano. Dígame, don Doctor, Abraham. una duda. Con este nuevo sistema donde ya la justicia es digital, en virtud de que se exige la firma autógrafa y ya existen otros procesos donde incluso ya se están aceptando firmas, si bien autógrafas, pero de manera digital, en este caso, en materia electoral, también se exigiría firma autógrafa de puño y letra con tinta en el expediente, digo, en el escrito de demanda inicial, o se aceptarían estos otros medios digitales
para poder ingresar y que sea aceptada sea cumplido este requisito de admisibilidad. Fíjese, don Abraham, que esto ya pasó, ya ocurrió, porque cuando todavía ni siquiera teníamos noción de la pandemia, que le digo, el tribunal ya estaba tomando medidas, igual que Suprema Corte, para efectos de notificaciones, se decía, incluso, creo que ya próximo a entrar a la pandemia, se decía que aunque tú firmaras electrónicamente por ejemplo, tu actuación, tu demanda, después tendrías que ir a confirmarlo con tu firma hológrafo. Y entonces, claro, esto era un contrasentido. Si no nos queremos contagiar y si vas a tener que ir a firmar, pues entonces, ¿para qué la presentes electrónicamente? No tiene caso, ¿sí? Entonces ahora, por lo que puede observarse, y lo veremos en el próximo tema, que es para el viernes y lunes, precisamente basándonos en el 6.5, pues al parecer ya no va a haber necesidad de estar confirmando tu firma. Eso es lo que se puede desprender del texto de la ley. Dice el inciso E del artículo 6.5. Las partes podrán adjuntar archivos electrónicos autenticados con su firma electrónica para acreditar cualquier hecho o personería, pero deben estar a las reglas generales y particulares previstas en esta ley sobre ofrecimiento y admisión de pruebas. Entonces dice que la firma de documentos, dice el inciso D, puede hacerse a través de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o firma electrónica avanzada del Instituto Nacional Electoral, OE, así dice textual, OE, porque sería el inciso E según esto, OE, déjenme ver, firma mismas que todavía tendrán plena validez y servirán como sustituto de la firma autógrafa para la tramitación y sustanciación de los medios de impugnación en materia electoral a través del sistema del juicio en línea. Entonces, lo que aquí se puede deducir es que teniendo la firma electrónica, tu documento vale como si lo hubieras firmado manuscritamente. Pero antes se decía así, tú lo firmas electrónicamente y luego tienes que confirmar esa firma. Esto era absurdo. Ahora ya no. Lo que vino a poner en evidencia es que, pues precisamente por la pandemia, pues ya era muy riesgoso que fueras a confirmar tu firma. Cuando la pandemia estaba en su momento más álgido, cuando ni siquiera teníamos vacunas. Entonces, pues la verdad, por una firma no te ibas a contagiar y a contagiar a otras personas. Pero esto parece que ya se está evitando. Entonces, también la jurisprudencia que pudiera haber, porque la hay al respecto, pues es posible que quede como histórica. Sí, salvo, claro, que no hayan escogido la forma electrónica, los promoventes. Muy bien. Como ven, pues hay muchísimas cosas que se pueden comentar. Ha levantado su mano otra vez don Mauricio. Sí, en ese caso hay un asunto de Yucatán, de la Sala Regional Jalapa, que después lo confirmó la Sala Superior, que tiene que ver con presentación de juicio vía internet, que no tenía la firma electrónica del promovente. Y ahí lo que resolvió la Sala Jalapa terminó desechando por no cumplir los requisitos de procedibilidad, toda vez que la persona que firmaba no era la misma persona que promovía. Sí, fíjese usted que lo de la firma, pues es una seguridad para todos. O sea, imagínate qué seguridad tendríamos si yo ahorita estoy dando la clase aquí muy quitado de la pena, entre amigos, y ahorita alguien estuviera presentando una demanda de divorcio en mi nombre, y yo ni enterado. Entonces, pues la firma como que es una garantía de que sí, tú eres el interesado. Bueno, pero los tiempos pues van pasando y de una manera la tecnología se va imponiendo, ¿sí? Esto me recuerda, por ejemplo, en algunas universidades,
donde ya tienen el acta de calificaciones electrónica, tú la llenas, la entregas vía electrónica y luego te dicen, pero hay que pasar a firmar las actas para tal día. Ay, pues si las voy a firmar, pues entonces ¿para qué las hago electrónicamente? Pues mejor las hago manuscritamente, las firmo y de una vez te las envío. Es absurdo, ¿sí? O te vamos a pagar, pero tienes que venir a firmar el recibo. Si voy a venir a firmar el recibo, ¿qué caso tiene que me ingreses a mi cuenta mi sueldo? O sea, hay que tener criterio, hay cosas que ya se van dejando atrás. Pero también está el principio de seguridad jurídica, que es lo que todavía nos hace ruido, y con razón. Pero ha levantado su mano el abogado Cortés Gómez. A ver, lo escuchamos. Muchas gracias, doctor. Tengo pues como un comentario más que una opinión. Digo, entiendo Sí. yo bien la razón por la cual se pide la firma autógrafa en la interposición o en la promoción de medios de impugnación en materia electoral. Digo, más allá de la materia electoral, así funcionan todas. Sin embargo, yo lo que sí creo entiendo yo también este razonamiento del por cual si nosotros no viene la firma, pues obviamente se tiene como no presentado el medio de impugnación. Sin embargo, en aquellos casos, y también entiendo que hay un juicio en línea, ¿no? Sin embargo, en aquellos casos en donde yo creo que hay una voluntad del actor de promover un medio de impugnación, en su caso un recurso, y lo manda a lo mejor por vía electrónica, ¿no? No por juicio en línea, por vía electrónica, porque la Sala Superior ha conocido de diversos casos en los que se envían a un correo. Yo creo que bastaría con a lo mejor que la autoridad electoral creara mecanismos, ¿no? La autoridad del tribunal creara mecanismos, pues para que los justiciables, ¿no? Pudieran promover los medios de impugnación, no sé, oye, ratifícame la firma, ¿no? Que en pandemia en algunos institutos electorales, bueno, algunos tribunales electorales locales, tengo claro un caso en Hidalgo, solicitaban que se subieran a una sesión en Zoom y ratificaran la intención de promover el medio de impugnación. Yo creo que muchas veces la propia materia electoral es, a ver, yo creo que nosotros, a lo mejor abogados, litigantes, etcétera, etcétera, pues podemos entender en su plenitud la materia. Sin embargo, yo creo que al justiciable de pie, pues le podría parecer sencillo mandarle un correo electrónico por el desconocimiento. Yo creo que en estos casos sí se deberían de crear los medios, entendiendo que a lo mejor el juicio en línea no ha tenido el éxito que se esperaba, que se pudieran, insisto, como ratificar las firmas una vez que se envía el medio de impugnación a través del correo electrónico. Yo creo que podría hacerse, es una opinión. Sí, está muy bien porque hay que cuidar la seguridad jurídica. Lo que usted dice, pues tiene lógica, ¿verdad? Pero en fin, vamos a ver cómo quedan estas cosas. Ahorita nada más lo estamos platicando, ¿verdad? Como cuando tú me ofreces una oferta y lo estamos platicando, pero todavía no firmó el contrato, entonces no nos comprometemos. Aquí pues no sabemos qué decisiones tomarán en su momento Suprema Corte y Tribunal Electoral, cada uno, claro, en el ámbito de sus facultades. Para que no quede esta lámina al aire, dice que los puntos de derecho no se prueban. Efectivamente, el derecho se cita en el artículo tal, en el artículo tal. Y ya la autoridad juzgadora es la que tiene que saber o consultar qué dice el artículo. Solamente se refieren, o sea, solamente se menciona. Si el escrito no se presenta ante autoridad u órgano responsable, carece de nombre y firma o adolece de notoria improcedencia, se desecha de plano, igual que si no contiene agravios y que de los hechos no se puedan deducir esos agravios, lo que decíamos hace un rato. Por ahí vi que alguien levantó la mano, pero ya por estar leyendo la lámina no presté atención y se fue el recado. Entonces le ruego a la persona que mandó el mensaje, pues abra su micrófono y lo escuchemos. Vamos a ver. Bueno, entonces, Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Solamente era para preguntar a través de qué medio se podía solicitar la presentación. Disculpe usted. ¿Solicitar qué, perdón? La presentación, que nos compartieran la la que estoy presentación. presentando.
No hay necesidad de Sí. solicitarla, yo se las envío. Yo se Muchas las gracias, envío doctor. y dada la circunstancia de la primera presentación, les envío las dos. Voy a ver si mañana mismo se las envío. Para Muy que amable, la muchas tengan. gracias. Bueno, pues miren, ya faltan 7 minutos y pues ya es demasiada información y discusión y debate, ya tuvimos de todo. Pero ha sido interesante porque ustedes pues han expresado sus ideas, sus opiniones, sus dudas y son valiosísimas todas lo que han dicho. Entonces esto enriquece mucho. Entonces mañana pues estaremos continuando este tema, ¿les parece bien? Entre tanto, les deseo sin excepción a ustedes, tanto a nuestros amigos como a las amigas, pues que tengan una jornada exitosa, cuídense mucho en su salud. Ahora tenemos para colmo de males, el bicho no se ha ido y si en cambio vienen las cenizas del popo. Entonces, mucho cuidado con los ojos, con la garganta, con las vías respiratorias, porque está muy delicado. Entonces, tengan mucho cuidado. Y nos vemos mañana, ¿les parece bien? Doctor, antes de que nos vayamos, una duda respecto del seminario. Fíjese que nos mandaron un correo esta semana y creo que todos lo habremos recibido, donde el día jueves las clases se iban a suspender. ¿El No sé si lo jueves? recibieron todos, pero al menos un servidor sí recibió ese correo donde no iba a haber diplomado el día jueves, precisamente hablando del tema que se está adelantando el día de hoy. Pues Lo mire, que eso sí no lo sabía. No lo Sí, sabía. doctor. ¿Qué dice, Efectivamente. ingeniero? ¿Qué dice? Efectivamente. A mí también me avisaron del jueves que no se suspende la clase del jueves. De todos modos, les haríamos llegar por correo la información más certera. Pero Bueno, yo también tengo entendido. Voy a preguntar bien y les hacemos llegar el aviso. Sí, ingeniero, por favor. Pero mañana, Claro que que es miércoles, sí. Sí, nomás es el jueves. Nomás el jueves. Mire, pues está mejor enterado Yucatán que la Ciudad de México. ¿Verdad? Sí, me di cuenta en el aviso en correo, pero no lo vi bien. Pero ahorita que lo mencionó Jesús, ya me acordé. Lo que pasa es que eso lo tendría que avisar Miguel Ángel Sánchez Vieira. Yo creo que ya mandó un correo. Muy bien. Seguramente falta que le avisen a usted. Muy bien, pues estaremos a lo que digan las autoridades de la... O a lo mejor, ¿sabe qué pasó, doctor? Perdón que lo interrumpa. A lo mejor es porque no le toca a usted dar clase el jueves, o sí le toca todavía el jueves. Sí, el jueves, déjeme ver, sí creo que sí. Bien, Pero no con ustedes, déjeme ver. El jueves, aquí tengo incluso una agenda de las que se usaban en la prehistoria, que son muy funcionales. Miren. No, pues son muy útiles. Muy útiles. El jueves, también lo tengo en electrónico, ¿verdad? Pero claro. Aquí, el 25 tengo a las de 11 a 12:45 la conferencia del profesorado. Del profesorado. Pero del derecho procesal electoral, no, a lo mejor ya lo da otro profesor, y a ese profesor a lo mejor es al que le van a avisar que no, que se suspendió. Eso es lo que pienso que ha de haber pasado. Pero yo lo investigo y les avisamos. Muy bien, correcto, ingeniero, pues le agradezco como siempre sus finezas. Le mando un saludo muy cordial, muy fuerte, pero no tanto que le lastime su mano, nada más así ligerito. Aquí anda la manita todavía. Muchas gracias. Le mando Que un abrazo. estén muy también. bien y les agradezco mucho Bien, sus recados, los tomo muy en cuenta y cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Que esté bien. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Saludos. Ya nos vemos. Que sigan bien. Gracias, doctor.